subsecretario del Interior. Conversamos con Felipe Arboe a esta hora sobre la agenda de seguridad principalmente. Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Hola Carolina, hola Sebastián, hola. Gusto saludar. Gracias por el contacto, Felipe. Partamos por lo último, y es este reconocimiento que hace la ministra de Defensa de que se va a realizar en los cuarteles del norte y recintos militares una indagatoria bien profunda por parte de la policía a partir del hallazgo en forma de ovoides en un cuartel de Colchane, zona fronteriza, un cuartel militar de pasta base, que es un nuevo antecedente, además de lo ocurrido con la FACH, antes con el Ejército, antes con Carabinero. ¿Cómo está viendo este panorama, Felipe? Bueno, cuando aparecieron los primeros indicios en una investigación hace un tiempo atrás, manifesté que este era un hecho probablemente de la mayor gravedad, no solo como una frase altisonante, sino más bien porque denota que el crimen organizado, en el caso de Chile, ha pasado a una etapa ya superior. El crimen organizado primero ubica ciertos territorios que son atractivos para desarrollarse, que donde hay necesidades sociales, donde hay escasa coordinación interinstitucional, donde hay facilidades para entrar y salir del país sin ser detectado, y Chile ya fue ubicado. Luego viene el control territorial, es decir, la toma de ciertos espacios dentro del país, le hace tomas de terreno o tomas ilegales, digamos, adicionalmente barrios, y luego empieza otra etapa, que es la etapa en la cual somete a las bandas, es decir, el crimen organizado o contrata y hace acuerdos con bandas locales o trae bandas internacionales que someten a las bandas locales, y ahí se incrementa el nivel de violencia, y eso es lo que hemos visto hace un tiempo atrás, el aumento del número de homicidios. Y finalmente, o no finalmente, pero otra etapa, una cuarta etapa, es cuando ya tiene ubicado el territorio, tiene controlado el territorio, tiene sometidas las bandas para poder destruir, es que comienza a penetrar las instituciones. Y hemos visto, en el caso de Chile, que recientemente el señor fiscal nacional ha decidido separar a un fiscal por eventuales vínculos con causas de droga. La región de O'Higgins, si me puedo equivocar. Así es. Luego vimos el caso de un funcionario judicial hace unos años atrás, que en la región de la Araucanía fue sorprendido también almacenando armas de alto calibre. Luego vimos un juez en la región de Coquimbo que aceptó el pago de una fianza de un grupo de narcotraficantes, y la fianza se la pagaron en efectivo, un maletín con plata, una cosa bien inédita. Luego vemos el caso de la Fuerza Aérea, vemos el caso del Ejército, y ahora aparece una nueva información que se había encontrado droga en otro recinto militar en Colchane. Es decir, Chile tiene que terminar de mirar para el techo en esta materia. Estos no son hechos aislados. Chile está siendo objeto de la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las instituciones. Y habría que revisar con mucha más fuerza lo que está pasando en aduana, en gendarmería, en carabineros, en investigaciones, porque evidentemente estos no son acciones aisladas, que hay coordinaciones criminales, Felipe, que hay que identificar y aparatar. Lo primero entonces es reconocer el problema, ¿no? Y no pensar que esto es una amenaza. El problema ya está instalado entonces. Efectivamente, yo creo que eso es un hecho de la causa, digamos. Negarlo sería caer en una especie como de sesgo cognitivo similar al que tenía Estados Unidos cuando le advirtieron que iban a invadir Pearl Harbor, digamos. Así de grave la situación. Creo que hay suficientes elementos y antecedentes, evidencia, para tomar cartas en el asunto de manera urgente. Y esto ojalá no se politice, porque no tiene que ver con el gobierno de turno. Esto es un proceso que probablemente partió hace algunos años atrás, pero que no ha sido identificado y controlado adecuadamente. ¿Cuál es su postura, Felipe, respecto de qué tribunal tiene que investigar esta cuestión a propósito de la contienda de competencia en el caso de la FACH? Lo que pasa es que el narcotráfico es un delito común. Y por tanto, si es un delito común, a mi entender, eso lo tiene que investigar la justicia ordinaria, es decir, la fiscalía. Los tribunales militares, en tiempos de paz, tienen desde hace un tiempo atrás, desde la modificación que se hizo, tienen una competencia bastante acotada, que son para delitos militares. Si alguien de la Fuerza Aérea cree que el narcotráfico es un delito militar, que nos explique cómo, digamos, pero en estricto rigor esto es competencia de la justicia
ordinaria y no mera justicia militar. Y sin embargo, la Fiscalía de Aviación insiste en no entregar antecedentes al Ministerio Público hasta que un tribunal se pronuncie, y esa audiencia se fijó para el 18 de julio. Faltan 8 días. Eso es darle harta ventaja a los civiles detrás de esto, ¿no? O sea, yo creo que en este caso la Fiscalía podría incluso iniciar acciones de obstrucción a la justicia respecto de el fiscal o quien sea el funcionario de la Fuerza Aérea que está... Evidentemente, porque en estricto rigor aquí lo que está pasando es que hay una contienda de competencia muy legítima, porque si el fiscal de la aviación cree que es competencia de él, va a dar la pelea, está bien, pero que tenga conciencia de que esa pelea legítima va a generar una ventaja para los narcotraficantes, porque van a pasar 10 días, 8 días, digamos, en la cual el Ministerio Público, que es el encargado de investigar el narcotráfico, no va a tener la información. Pero por lo mismo llama la atención que se genere toda esta disputa, porque usted hacía alusión también a ver esto como un tema de Estado, ¿no? Probablemente lo más importante desde el punto de vista institucional, digo, es que se genere una unidad en todas las instituciones del Estado para enfrentar este problema, y esto parecieran ir en sentido contrario. Mire la diferencia entre el Ejército y la Fuerza Aérea. El Ejército no se paró un minuto en entregar la información, e incluso ellos fueron los denunciantes. Claro. Es más, ayudó en la investigación al Ministerio Público, que lo que permitió desbaratar una banda completa que se dedicaba al tráfico de cocaína. O sea, el Ejército actuó correctamente. Aquí la Fuerza Aérea, a mi entender, está actuando de manera equivocada. Y por tanto, perdón, más que la Fuerza Aérea, no quiero, me equivoqué en mi expresión, más bien es la Fiscalía de Aviación, que es distinto a la Fuerza Aérea. Y por tanto, debiera, a mi juicio, entenderse que esto es un tema de país, más allá del mando de turno. Perdón, solamente quiero aportar un antecedente que es nuevo, y que es que la Fiscalía de Tarapacá acaba de confirmar que desde la Fiscalía de Aviación ya le remitieron los antecedentes solicitados por esta Fiscalía Regional, lo que no quiere decir que, digamos, se haya resuelto la contienda de competencia. Sí. Igual es curioso, bueno, ¿no? Está bien, porque al final entrarán en razón, ¿no? Claro, eso porque pareciera. Claro, le entregan la información sin perjuicio de que va a dar su pelea jurídica, que es muy legítima, si insisto. Lógico. El fiscal de Aviación puede tener convicción en su convicción jurídica de que es competencia de la justicia militar. Bueno, vaya y dé la pelea, pero no trabe la investigación mientras tanto, porque al final del día los perjudicados no son la institución de la Fuerza Aérea, sino todo el Estado de Chile, digamos, y todo el país, digamos, que le da garantías o facilidades a los narcotraficantes. Felipe, ahora yendo a un aspecto muy concreto, ¿qué medidas cree que se deberían aplicar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas para poder indagar en este asunto a fondo? ¿Qué medidas específicas de fiscalización, de control civil, etcétera, que se puedan aplicar para detener a tiempo este asunto? Bueno, usted recordará que cuando yo era subsecretario del Interior tenía una frase que muchas veces molestaba a algunos periodistas, pero yo decía: las medidas para que sean eficaces se aplican y no se anuncian. No obstante lo anterior, ya que no soy autoridad, sino que estoy mirándolo más bien desde el pueblo, uno podría partir, digamos, porque hay que activar el sistema de contrainteligencia, es muy importante. La identificación, mirar las postulaciones con más detalle, mirar los familiares, mirar los entornos donde viven, con quién trabajan, con quién se reúnen, qué comen, dónde comen, todo respecto de cada uno de los funcionarios, y evidentemente tener unos sistemas que son aleatorios de control de consumo, pero adicionalmente tener sistemas de controles, ojalá, interinstitucionales, convenidos, ¿ya? Para que sin ningún tipo de relación previa se puedan hacer estas investigaciones, y que frente al evento de encontrar algo no se le estigmatice inmediatamente, sino que al contrario, se premie al que encuentre. Claro. Porque finalmente lo que uno tiene que lograr es que haya un incentivo positivo a investigar, a encontrar, ojalá, y obviamente denunciar. Porque si no, si finalmente el que investiga o el que denuncia sale a la palestra como que fuera un criminal, al final del día no hay ningún incentivo. Por eso yo destaco el comandante en jefe del Ejército, el general Iturriaga, punto de prensa, dice: mira, esta investigación la iniciamos nosotros, se la entregamos al Ministerio Público, la mantuvimos en secreto y logramos desbaratar a la banda. Fantástico, gran obra. Y eso hay que felicitarlo, porque quiere decir que hay decisión, no solo intención, decisión operativa, práctica de no tolerar este tipo de acciones. Eso debiera ser
generalizado, y digo en el estamento público. Me refiero a las Fuerzas Armadas, pero también me refiero a las policías, gendarmería, claro, a todos los fiscalizadores, aduanas, SAC, impuestos internos, todos los que están en la frontera o que tienen alguna capacidad fiscalizadora. ¿Y por qué no que los políticos den el ejemplo? Aquí lo que no debieron nunca más es que un funcionario se negara a hacerse un examen o que los resultados de los exámenes fueran reservados. Perdónenme, salvo que haya una enfermedad que justifique el consumo de algún tipo de fármaco que pueda alterar el examen, no se entiende por qué personas que son financiadas con recursos públicos no tienen la obligación y la transparencia, digamos, para hacer los exámenes. Porque andan levantando, digamos, todo tipo de críticas al resto, hacen gárgaras con el secreto bancario, pero a la hora de hacerle exámenes de pelo o son reservados o no se lo hacen. ¿Te fijas? El gobierno lo mismo, debería ser obligatorio. Ahora, hablábamos ayer con Jorge Burgos y decía, claro, o sea, aquí hay que invertir además porque los exámenes de pelo, que son mucho más exhaustivos y dan cuenta de un consumo de más tiempo, son caros. A diferencia del examen de orina, que solamente muestra una ventana de 3 días o de los últimos días. Entonces ahí también tiene que haber un compromiso institucional de que, por ejemplo, los controles aleatorios en las Fuerzas Armadas se realicen exámenes de pelo, ¿no? Porque pareciera que era evidente, según la información que dio la propia ministra del Piano ayer, que en este cuartel del Ejército en el norte había un grupo de personas que estaba consumiendo y que luego empieza a ostentar con objetos y cosas que se habían comprado, lo que hace sospechar y genera esta investigación de contrainteligencia. Pero ¿cómo puede un soldado sentirse tan impune o suelto de cuerpo como para consumir? Es porque no hay controles efectivos de droga, como pasa en las empresas y en muchísimas partes del mundo privado. O sea, obviamente, yo creo que se requiere. A ver, aquí hay un tema de Estado que hay que mirar. En los últimos tiempos, los propios comandantes en jefe han reclamado respecto de reducciones de presupuesto. Y yo creo que es tremendamente relevante que, aún en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas y de orden cuenten con los presupuestos adecuados, no solo para el cumplimiento de su función, que es la defensa del territorio nacional, de la soberanía nacional, sino también para hacer, por ejemplo, ese tipo de controles. La limpieza de nuestras Fuerzas Armadas y de orden y de todas las instituciones públicas es la condición básica para que Chile tenga un Estado de Derecho, para que se respete la ley y para que en definitiva las instituciones cumplan sus funciones. Usted puede tener el mejor armamento, pero si tiene soldados o policías o gendarmes que están corroídos, digamos, por el consumo de droga o amenazados por el crimen organizado, no le van a servir de nada. Y por tanto, es muy importante, esto no se puede dejar de lado, esto debe estar incluido en los presupuestos. Sí. Me va a disculpar, pero cuando vimos el otro día, fue publicado hace unos días atrás un informe del economista Jorge Herman, que tomó los estudios que la propia Dirección de Presupuesto hizo. Hay programas que por cerca de 25.000 millones de dólares que la propia Dirección de Presupuestos ha evaluado mal. La pregunta es ¿por qué siguen esos? Y no se hace, por ejemplo, un sistema de controles obligatorios, aleatorios, permanentes, de instituciones privadas, de examen de pelo a toda la institucionalidad pública. Sí. Felipe, antes que se nos vaya el tiempo, queríamos preguntarle también respecto a otro tema sobre el escenario de la carrera presidencial después del triunfo de Janet Jara en las primarias, ahora que es candidata oficialista. Usted ya no milita en el PPD desde hace un buen tiempo. ¿Están amarillos o no? No, yo soy independiente. Independiente. Ah, independiente. Y en esa posición como independiente, ¿cuál es su mirada respecto a la carrera presidencial? ¿Qué posición adopta frente a las cartas que hay hoy día, por lo menos sobre la mesa, entre Evelyn Matei y Janet Jara? ¿Por quién se inclinaría? A ver, primero yo creo que todavía la carrera está abierta. El 18 de agosto se cierra, digamos, la inscripción de candidatos o candidatas y eventualmente podría aparecer, ojalá que aparezca, alguna figura, digamos, intermedia que represente a lo que fue la socialdemocracia, el mundo exconcertación, sin ser nostálgico, sino más bien mirando al futuro, pero que represente a la gran mayoría de la gente que tanto en el proceso constituyente 1 no quería revoluciones ni refundaciones, y en el 2 tampoco quería el conservadurismo. Someternos a aquellos que somos liberal o socialdemócratas, digamos, a tener que optar entre opciones, digamos, cada vez más polarizadas, si fuera finalmente la lógica
alguien dice por ahí Cascara, es bien injusto, digamos. ¿Ah? Entonces, en ese escenario, yo espero que ojalá de aquí al 18 surja alguien y que la candidata Evelyn Matei, que me imagino yo que estará mirando también para poder hacia el centro, para poder actuar como de paraguas, digamos, de todo este mundo que quedó bastante huérfano, hará algunos esfuerzos en esa materia, pero por ahora yo estoy esperando, como digo, qué pasa de aquí al 18. Pero podría inclinarse a votar por Evelyn Matei si es que efectivamente se acerca al centro. O sea, yo lo que quiero decir, se lo voy a decir al revés. Yo no voy a votar por Janet Jara. No voy a votar por Janet Jara porque me parece que representa una ideología de museo a la cual yo no adhiero y por tanto es muy legítimo. Alguien se puede decir, oye, qué ofensa. Yo adhiero legítimamente, no adhiero a esa ideología, no creo que sea adecuado, creo que no le ha hecho bien al país la coalición actual. Creo que el nivel de incompetencia en el actual gobierno y el nivel de responsabilidad, sobre todo dirigentes del Frente Amplio, llama la atención que finalmente los partidos tradicionales que levantaron las banderas y gobernamos durante 30 años hayan terminado convertidos en vagón de cola, digamos, de esas dos fuerzas políticas. Muy bien, le agradecemos a Felipe Arbó de la conversación esta mañana. Muchas gracias, Felipe. Buenos días. Buenos días, que estén muy bien. Chao. 11 de la mañana.